El hedor del verano romano cuelga denso, una manta húmeda tejida de desechos y sudor. Miles se alinean en la estrecha calle, sus rostros vueltos hacia arriba, ojos fijos en la magnífica procesión papal. El Santo Padre, Juan VIII, cabalga en estado, sus vestimentas brillantes, bendiciendo a la multitud fervorosa. De repente, un temblor recorre la plaza, una onda de inquietud reemplaza la reverencia. Un grito, luego otro, se extiende como un incendio forestal a través de la humanidad apiñada. La silla de manos del Papa se tambalea, sus portadores luchan. Un grito agudo y gutural rasga la solemnidad, un sonido completamente fuera de lugar para un pontífice masculino. La silla dorada se sacude violentamente, y el Papa, una figura usualmente serena, se aferra al abdomen, su rostro contorsionado en agonía. Otro grito, primitivo y crudo, desgarra su garganta, resonando en los edificios de piedra antiguos. Esto no es un hombre que sufre de enfermedad o un ataque repentino. Esto es el grito indiscutible y agonizante de una mujer en parto. La multitud se retrae, su asombro se convierte en horror al ver la mancha carmesí en las vestimentas papales, y debajo de las ropas de seda, un diminuto y chillón bebé emerge sobre los adoquines, bañado en la intensa luz de Roma. Lo impensable ha sucedido, su secreto cuidadosamente guardado ha sido arrancado de ella de la manera más pública y visceral imaginable. Los murmullos se convierten en gritos, luego en un rugido de indignación y escepticismo, a medida que la imposible verdad se revela para todos ver. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Y cómo ascendió al cargo más alto en la cristiandad, solo para que su secreto se desenrede de la manera más pública y agonizante imaginable? Pero para entender cómo llegamos aquí, para comprender la audacia de tal engaño, debemos retroceder. Regresamos al siglo IX temprano, a una Europa que aún emerge del caos después del colapso del Imperio Romano Occidental, pero que florece bajo el Renacimiento carolingio. Este era un mundo de contrastes claros, catedrales magníficas y aldeas de muros de barro, manuscritos iluminados junto a una amplia analfabetización. Para la mayoría, la vida estaba dictada por los ritmos de la agricultura y la autoridad incuestionable de la Iglesia. Para las mujeres, sin embargo, las opciones eran aún más limitadas. Sus papeles estaban definidos de manera rígida: esposa, madre, monja. El acceso a la educación formal, más allá de la alfabetización básica para fines religiosos, estaba casi completamente prohibido, especialmente el tipo de estudios clásicos y teológicos rigurosos que forjaban a los líderes intelectuales de la época. Sin embargo, incluso dentro de estos confines rígidos, mentes brillantes anhelaban más. Imagina a una joven, quizás en Ingelheim am Rhein, una ciudad famosa por el palacio de Carlomagno, que siente la chispa de una curiosidad insaciable, observando a sus hermanos asistir a escuelas que ella solo podía soñar. El anhelo de conocimiento, de una vida más allá de la esfera doméstica, era un deseo peligroso y subversivo. Era una época en la que la búsqueda de la sabiduría se consideraba un dominio masculino, y cualquier mujer que se atreviera a traspasar fronteras enfrentaba la sospecha, el ridículo o algo peor. La mera idea de una mujer que participara en debates teológicos serios era un anatema, una perversión del orden natural. Esta estructura social profundamente arraigada fue el crisol en el que se forjaría un plan extraordinario y desesperado, una oferta audaz para romper las cadenas de la expectativa y forjar un destino absolutamente inimaginable. Y las mismas reglas diseñadas para mantener a las mujeres en su lugar proporcionarían, irónicamente, el marco para su improbable ascenso. El escenario europeo en el siglo IX medio era uno de poderes en constante cambio y profunda fervor religiosa. El papado, aunque a menudo inmerso en luchas políticas con gobernantes seculares y facciones internas romanas, era indiscutiblemente el corazón espiritual de la cristiandad occidental. Roma, la ciudad eterna, seguía siendo un faro, atrayendo a peregrinos y eruditos por igual. El legado del emperador Carlomagno todavía se cernía sobre el paisaje, habiendo fomentado un renacimiento del aprendizaje y la cultura a lo largo de su vasto imperio. La educación se alojaba principalmente dentro de monasterios y catedrales, accesible casi exclusivamente a hombres con ambiciones clericales. El latín era el lenguaje de la erudición, la teología y el poder. Los centros intelectuales del Imperio carolingio, como Fulda o Corbeil, eran centros vibrantes donde se copiaban, debatían y preservaban textos antiguos. Convertirse en un erudito, un maestro o, de hecho, un líder dentro de la Iglesia requería años de estudio riguroso,
un conocimiento íntimo de las escrituras, la filosofía y la retórica. Exigía la inmersión en un entorno exclusivamente masculino. Esto no era meramente una cuestión de costumbre social, estaba consagrado en la ley canónica, que expresamente prohibía a las mujeres ocupar cualquier oficio sacerdotal o jerárquico. El mero concepto de una sacerdotisa era una imposibilidad teológica, y más aún una obispa o, de manera más controvertida, una papa. Las apuestas para cualquier transgresión no eran solo la ostracización social, sino la condenación eterna. La Iglesia enseñaba que las mujeres eran inherentemente más débiles, más susceptibles al pecado y, por lo tanto, no aptas para el liderazgo espiritual sobre los hombres. Esta convicción profundamente arraigada era la base de la sociedad medieval, una verdad tan inmutable como las paredes de piedra de la Basílica de San Pedro. Y fue contra esta formidable y obstinada muralla de dogma y tradición que una mujer audaz intentaría forjar su destino imposible, apuntando a un asiento de poder que fue fundamentalmente diseñado para excluirlos. La leyenda comienza no con un trueno, sino con un cambio sutil, casi imperceptible. Ingelheim, alrededor del año 819, vio el nacimiento de una niña cuya inteligencia, incluso en la infancia, fue notada como anormalmente aguda. Negada la educación formal, devoraba libros en secreto, a menudo aprendiendo junto a un hermano que sí tenía permitido el acceso a las escuelas monásticas. Esta transgresión inicial, una búsqueda clandestina de conocimiento, fue la primera fractura. El momento crítico, sin embargo, llegó con una oportunidad, quizás después de la muerte de su hermano o a través del mentoramiento de un erudito simpatizante. Adoptó la identidad de su hermano o simplemente se reinventó como un joven, embarcándose en un viaje académico bajo el nombre de Johannes Anglicus, Juan el Inglés. Fue descrito como notablemente erudito, poseedor de un ingenio rápido y una asombrosa comprensión de la teología, a menudo eclipsando a sus pares masculinos. Sin embargo, había pequeñas peculiaridades. Siempre era un poco demasiado reservado en los desafíos físicos, un poco demasiado delicado en sus maneras para un erudito robusto. Su voz, aunque profundizada mediante el esfuerzo, a veces tenía un timbre inesperado, una cualidad casi lírica que la hacía destacar. Su rostro, aunque sin barba, se desestimó como un signo de juventud o quizás una condición natural. Estos eran detalles fáciles de pasar por alto, pequeñas disonancias en la gran sinfonía de la vida monástica. Nadie cuestionó la inteligencia, la dedicación o la piedad de Johannes. En un mundo donde las apariencias externas a menudo enmascaraban la convicción interna, y donde la destreza intelectual era muy valorada, estas pequeñas anomalías se pasaron por alto convenientemente o se racionalizaron. Esta desviación sutil se pasó por alto, especialmente en los salones sagrados donde la ambición a menudo enmascaraba la excentricidad. Pero fue una grieta, una fractura capilar en la fachada que un día se quebraría. El engaño inicial, cuidadosamente mantenido durante sus años como estudiante, comenzó a convertirse en una apuesta peligrosa a medida que Johannes Anglicus ascendía por las filas eclesiásticas. De humilde estudiante avanzó a maestro, luego a un respetado clérigo en Roma, donde su formidable intelecto y habilidades retóricas ganaron una admiración generalizada. Se movió por los corredores de poder dominados por hombres con una confianza inquietante, su secreto creciendo más pesado con cada paso en la escalera. La cosa que debería haberla detenido, los rigurosos exámenes físicos a menudo requeridos para ciertas ordenaciones sacerdotales o la entrada en órdenes monásticas más altas, de alguna manera nunca se materializó de manera definitiva y reveladora. Quizás los procedimientos fueran menos estrictos para los eruditos centrados en los estudios intelectuales, o quizás su ingenio rápido y su encanto social simplemente desviaron la sospecha. Un detalle específico que hace que el estómago se caiga es la constante y sofocante realidad de su disfraz físico. La presión sutil de la tela apretada contra su pecho era un recordatorio constante y sofocante, un secreto llevado más cerca que cualquier prenda, una fuente constante de incomodidad y miedo. Cada encuentro cercano, cada baño compartido, cada momento de camaradería masculina casual era una caminata por la cuerda floja sobre un abismo de exposición. Vivía en un estado de alerta perpetuo, la amenaza de descubrimiento una sombra que seguía cada uno de sus movimientos. Sin embargo, su intelecto y su piedad percibida continuaron impresionando. Fue vista como una estrella en ascenso, un hombre destinado a la grandeza dentro de la Iglesia.
completamente ajena a la verdad extraordinaria, oculta bajo las capas de vestimentas y la personalidad cuidadosamente construida. El respeto que ganó solidificó el engaño, haciéndolo cada vez más difícil de revertir. Sin embargo, el engaño persistió, testimonio no solo de su astucia, sino de la ceguera colectiva de un sistema no preparado para tal infiltración audaz. Y las apuestas, ya imposible y altas, estaban a punto de aumentar aún más. La segunda ola de escalada comenzó con su llegada a Roma, una ciudad llena de ambición, intriga y política despiadada. Johannes Anglicus ganó rápidamente una reputación no solo por su profundo aprendizaje, sino también por su excepcional habilidad administrativa. Se convirtió en notario de la curia, luego en cardenal, puestos de inmensa influencia y visibilidad. Atrajo la atención del Papa León IV, quien, impresionado por sus talentos, la incorporó a su círculo íntimo. Cuando León IV murió en 855, el escenario estaba listo para el ultimate juego. El clero y la población romana, en busca de un hombre de intelecto y piedad, eligieron a Johannes como su sucesor, asumiendo el nombre de Papa Juan VIII. Esto marcó el punto culminante de su engaño, pero también la expuso a un escrutinio sin precedentes. Ahora, cada decisión, cada aparición pública, cada gesto sutil estaría bajo la lupa de rivales ávidos de poder y creyentes devotos. Presentemos al cardenal Anastasius, un hombre conocido por su aguda inteligencia y lengua aún más afilada, un noble romano prominente y un actor clave en la intrincada política papal de la época. Tenía ambiciones propias y era meticuloso en la observación del nuevo pontífice. Anastasius, ex bibliotecario de la Iglesia romana, observaba al nuevo papa con un ojo crítico inquietante, un destello de sospecha que cruzaba ocasionalmente su rostro demacrado. Notó la reticencia inusual del papa en privado, una cierta evasión de las bromas masculinas groseras y un palidez peculiar que ocasionalmente lo afligía. Estas observaciones estaban fragmentadas, fácilmente descartadas como excentricidad personal o la carga de un alto cargo, pero perduraban. Anastasius mismo no era ajeno a la controversia, habiendo sido excomulgado varias veces por maniobras políticas, lo que lo convirtió en un observador astuto, aunque cínico, de la conducta papal. Algo no cuadraba, una nota disonante en la gran sinfonía del papado que solo unos pocos oídos verdaderamente agudos podrían percibir entre los aplausos y las declaraciones de infalibilidad. Durante casi 2 años, la historia del Papa Juan VIII fue la de un pontífice capaz, erudito y bien considerado. Su reinado, oficialmente ubicado entre León IV y Benedicto III, parecía sin precedentes, una continuación del liderazgo espiritual en una época tumultuosa. Todo apuntaba en una dirección hacia un legítimo sucesor masculino de San Pedro, gobernando desde el corazón de la cristiandad. Pero entonces los susurros comenzaron, subversivos y persistentes, sugiriendo una verdad tan escandalosa que amenazaba con socavar los cimientos mismos de la Iglesia. La narrativa tradicional, cuidadosamente preservada en las listas papales oficiales, se enfrentó de repente a una cuenta radicalmente diferente. No era solo un rumor, sino un detalle que empezó a aparecer en crónicas históricas serias. La historia comenzó a circular. El Papa Juan VIII no era un hombre, sino una mujer. Esto no era meramente herejía. Era un acto de profundo engaño, una abominación a los ojos de la Iglesia, un desafío al orden divino mismo. La sorpresa no era solo que una mujer pudiera disfrazarse, sino que pudiera ascender al cargo espiritual más alto, administrar sacramentos y liderar todo el mundo católico mientras ocultaba un secreto tan inconfesable. La existencia de tal historia socavaba fundamentalmente la percepción de infalibilidad del papado y la autoridad absoluta de su jerarquía exclusivamente masculina. Esto era más que un simple escándalo, era una amenaza existencial para la institución. La historia oficial, una vez tan sólida e inflexible, ahora parecía desintegrarse, revelando una corriente oscura y oculta que fluía bajo la superficie, desafiando la naturaleza misma de la verdad. Y las revelaciones de esta verdad oculta estaban a punto de ir mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado inicialmente. Lo que la investigación reveló no fue solo una historia simple de engaño, sino una serie de detalles históricos interconectados que le dieron un peso inquietante a la leyenda. El relato más antiguo conocido proviene del cronista dominico del siglo XIII, Jean de Meiji, quien registró la historia de un cierto papa, o más bien una papisa, que no figura en el catálogo de papas.
La describió como una erudita brillante, que disfrazada de hombre se convirtió en notario, luego en cardenal y eventualmente en papa. Pero el relato más citado y relevante es el de Martín de Opava, Martín el Escocés, cuyo Crónica de los Papas y Emperadores, también del siglo XIII, proporcionó una narrativa más detallada. Martín afirma explícitamente: Juan Anglicus, nacido en Maguncia, fue papa durante 2 años, 7 meses y 4 días. Era una mujer. Se embarazó de uno de sus sirvientes. Cuando estaba montada a caballo, yendo desde San Pedro hasta Letrán, dio a luz entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. El detalle, a menudo pasado por alto en las versiones casuales, es no solo el nacimiento en sí, sino la reacción horrorizada e inmediata de la población romana y los cambios institucionales subsiguientes. No fue solo sorpresa, fue terror espiritual profundo, la creencia de que la ira divina se descargaría sobre Roma. El lugar, específicamente entre el Coliseo y San Clemente, se convirtió en un sitio de infamia duradera. Después del escándalo, se informó ampliamente que las futuras procesiones papales evitaban deliberadamente esta calle maldita. Además, surgió otra práctica: la sedia stercoraria, una silla con asiento perforado en la que se decía que los papas posteriores se sentaron, no como un gesto simbólico de humildad, sino para un examen físico que confirmara su sexo masculino. Estos no eran relatos aislados, eran detalles cronificados que sugirieron un evento muy real, muy traumático, que obligó a la Iglesia a implementar medidas para prevenir cualquier recurrencia. La memoria colectiva de Roma había sido irreparablemente marcada, obligando a rituales que hablaban por sí mismos sobre una verdad demasiado aterradora como para ser plenamente reconocida. Más allá de las implicaciones teológicas y los debates históricos, yace el profundo costo humano. Para la Papa Juana, la mujer que puede haber nacido en Ingelheim alrededor del 819, su vida fue un testimonio de ambición extraordinaria y una carga insoportable. Sacrificó todo vestigio de su verdadero ser por el conocimiento y el poder, por un lugar en un mundo que vehementemente negaba su existencia. Su curiosidad infantil la llevó a una vida de engaño elaborado. Cada día, cada interacción era una actuación, un miedo constante a ser desenmascarada. La soledad de su secreto debió haber sido inmensa, un aislamiento profundo de la conexión genuina, incluso mientras ocupaba el cargo más público del mundo. Llevaba no solo el peso del papado, sino el secreto aterrador de su género, un secreto que podría, y finalmente lo hizo, llevar a su destrucción total. Su identidad, ya sea Johannes Anglicus o su nombre de nacimiento, fue finalmente subsumida por la leyenda, convirtiéndose en un mero recipiente para una historia escandalosa. Cuando su secreto fue arrancado de ella de manera tan pública y agonizante, no solo fue desenmascarada, fue aniquilada. Su legado no fue el de un pontífice erudito, sino de una abominación, su memoria sometida a una erradicación deliberada que trascendió la mera edición histórica. Perdió su identidad, su vida y cualquier oportunidad de un recuerdo histórico honorable. La leyenda retrata sus momentos finales como horripilantes, una lapidación pública o una muerte inmediata, un punto final brutal a una vida definida por un disfraz extraordinario y una exposición final. Su historia es un recordatorio sombrío de las consecuencias aplastantes para aquellos que se atrevieron a desafiar las rígidas normas sociales y religiosas de su época, particularmente si eran mujeres que buscaban el poder. Después de la revelación horrorosa, la respuesta de la Iglesia, según muchos historiadores, fue una cubierta meticulosamente orquestada, un intento desesperado de excisionar la verdad embarazosa del registro oficial. Una de las pruebas más condenatorias, a menudo citada como deliberadamente alterada o destruida, fue un pasaje específico en la Crónica de los Papas y Emperadores de Martín de Opava. Aunque muchas copias de la Crónica de Martín contenían la entrada sobre la Papa Juana, las versiones posteriores, particularmente aquellas producidas bajo supervisión eclesiástica, omitieron el pasaje por completo o alteraron sutilmente la sucesión papal para borrar cualquier mención de ella. Esto no fue solo un error clerical, fue un intento sistemático de damnatio memoriae, la condenación de la memoria, diseñado para hacerla inexistente. Otro aspecto crítico de la cubierta involucró las listas papales en sí. Los catálogos oficiales del Vaticano saltan de León IV a Benedicto III, dejando sin espacio para un Juan VIII en ese período específico. El numeramiento original de los papas Juan también se resecuenció presuntamente para evitar reconocer un Juan VIII en el siglo IX medio.
Además, muchas crónicas y manuscritos antiguos que mencionaban a la Papa Juana o bien desaparecieron de las bibliotecas o tuvieron las páginas relevantes arrancadas o desfiguradas. Los beneficiarios de este silencio fueron claros: el papado en sí, ansioso por mantener su imagen de mandato divino y una sucesión exclusivamente masculina e ininterrumpida. La base misma de su autoridad descansaba en esta línea ininterrumpida, y la revelación de una papa, especialmente una cuyo secreto terminó de manera tan espectacular, era una mancha intolerable. El misterio no era solo qué sucedió, sino quién ordenó exactamente la revisión histórica sistemática y cómo lograron imponerla con tanta eficiencia a lo largo de los siglos. La Iglesia ejerció un poder inmenso sobre la información, y en este caso, lo utilizó con una eficiencia despiadada para enterrar una verdad que encontraba absolutamente inaceptable. Y los esfuerzos por investigar esta historia oculta eventualmente descubrirían incluso más contradicciones. A pesar de los esfuerzos concertados de la Iglesia, la leyenda de la Papa Juana resultó asombrosamente resistente, negándose a ser completamente borrada. A lo largo de los siglos, varios investigadores, tanto seculares como religiosos, buscaron descubrir la verdad escondida bajo capas de dogma y negación. En el siglo XVII, el erudito protestante francés David Blondel realizó un examen minucioso de los registros papales y las crónicas medievales, centrando su atención en las discrepancias que rodeaban al Papa Juan VIII. Blondel, un destacado teólogo calvinista, concluyó que la historia era una fabricación completa, una polémica anticatólica inventada por escritores medievales y no un hecho histórico. Basó sus hallazgos en la falta de evidencia contemporánea del siglo IX y las inconsistencias que encontró en las crónicas posteriores. Sin embargo, su trabajo, aunque influyente, no puso fin al debate. Historiadores e investigadores posteriores, que buscaron más allá de los hallazgos iniciales de Blondel, revisitaron las fuentes medievales anteriores a la Reforma. Cruzaron minuciosamente diferentes versiones de crónicas como las de Jean de Meiji y Martín de Opava, observando la aparición constante de la narrativa de la Papa Juana en fuentes dispares, algunas de las cuales eran claramente de origen católico. También prestaron atención a la evidencia arqueológica y ceremonial, específicamente la sedia stercoraria. Mientras que la Iglesia mantuvo que su propósito oficial era simbólico, las historias persistentes de verificación papal en una silla agujereada, unidas a la documentada cambio en la ruta de la procesión papal a través de Roma, proporcionaron una pista convincente. Estas no eran pruebas definitivas, sino más bien una colección de evidencia circunstancial que sugirió que algo significativo ocurrió, algo que exigía una respuesta práctica y física de la papalidad. El efecto acumulado de estas pistas aparentemente dispares mantuvo viva la investigación, sugiriendo que la verdad podría ser más compleja que la aceptación o el rechazo total. Sin embargo, las explicaciones oficiales continuaron negando cualquier veracidad a la narrativa persistente. La explicación oficial para la leyenda de la Papa Juana, particularmente desde la Contrarreforma en adelante, sostiene que no fue más que una invención polémica, una pieza de propaganda anticatólica creada por protestantes durante la Reforma. Esta narrativa afirma que la historia fue un golpe deliberado, diseñado para minar la autoridad y la infalibilidad de la papalidad. Los historiadores de la Iglesia argumentaron que la historia era una alegoría simbólica para un papa débil o corrupto, o un malentendido de eventos históricos, tal vez incluso una confluencia con otra figura histórica. Señalaron la falta de relatos contemporáneos del siglo IX y el hecho de que la historia solo apareció en el siglo XIII, siglos después de los eventos supuestos. Durante mucho tiempo, esta explicación sirvió como el baluarte de la Iglesia contra la leyenda escandalosa, desestimándola efectivamente como una fabricación maliciosa. Sin embargo, esta explicación oficial no se sostiene completamente bajo un escrutinio más cercano. La contradicción más llamativa es la existencia indudable de la historia de la Papa Juana en numerosas crónicas católicas que datan del siglo XIII, mucho antes de que la Reforma protestante comenzara en el siglo XVI. Por ejemplo, la Cronica Majora de Matteo Paris, un respetado monje benedictino que escribió en la mitad del siglo XIII, incluye claramente la narrativa de la Papa Juana. No fue una invención protestante, fue una historia que circulaba asterisco dentro asterisco de los círculos católicos durante siglos.
Si fuera pura propaganda, porque los cronistas católicos devotos, sin agenda antipapal, la registrarían como un hecho histórico. La existencia de estos relatos católicos internos anteriores refuta directamente la afirmación de un origen puramente protestante. Además, los rituales persistentes como la sedia stercoraria y el cambio en la ruta de la procesión, aunque abiertos a interpretación, son más difíciles de explicar como simple calumnia protestante. Estos cambios físicos y ceremoniales sugieren un catalizador más profundo y más inmediato que una invención política motivada. La explicación oficial, aunque conveniente, lucha por dar cuenta de los orígenes y la aceptación generalizada de la historia dentro de la institución que buscaba proteger. Entonces, si la Papa Juana no fue una fabricación protestante y la negación oficial no explica completamente su existencia en las crónicas católicas anteriores, ¿cuál es la verdad más cercana que podemos determinar? La teoría más creíble entre los historiadores contemporáneos es que la leyenda de la Papa Juana probablemente posee un núcleo de verdad histórica, aunque embellecida y mitificada a lo largo de los siglos. Esta teoría, respaldada por eruditos como Rosemary Schirmer, sugiere que, aunque una mujer puede no haber reinado durante 2 años como Papa pleno, es probable que ocurriera un incidente significativo y escandaloso que involucraba a una mujer en una posición eclesiástica alta, tal vez incluso disfrazada de hombre. Este evento habría sido tan impactante y disruptivo para el orden patriarcal de la Iglesia que habría requerido cambios institucionales inmediatos y duraderos, convirtiéndose en una historia de advertencia. La evidencia específica que respalda esta teoría es multifacética. En primer lugar, las mencionadas crónicas católicas anteriores a la Reforma, que consistentemente mencionan a la Papa Juana. Su existencia es difícil de desestimar como mera ficción, cuando a menudo detallan otros hechos históricos con precisión. En segundo lugar, la evidencia física del asterisco sedia stercoraria asterisco, la silla agujereada y el ritual subsecuente de verificación de los genitales masculinos para los papas recién electos. Aunque su origen exacto y propósito son debatidos, su conexión con la leyenda de la Papa Juana es demasiado fuerte como para ignorarla. El hecho de que las procesiones papales cambiaron su ruta para evitar una calle específica es otra poderosa, aunque circunstancial, pieza de evidencia. Estas no son solo historias, son adaptaciones institucionales que apuntan a un evento único y traumático que involucra género y sucesión papal. Sugiere que Roma misma tuvo una memoria colectiva de un escándalo profundo, uno que tocó el núcleo mismo de la autoridad papal. La historia perduró no porque fue inventada propaganda, sino porque resonó con un evento que dejó una marca indeleble, aunque oficialmente suprimida, en la historia y los rituales de la papalidad. La verdad completa sigue siendo esquiva, oscurecida por el tiempo y la ofuscación deliberada, pero la evidencia sugiere firmemente que algo verdaderamente extraordinario y perturbador ocurrió en algún momento. La leyenda de la Papa Juana, independientemente de su precisión histórica, culmina en un solo hecho perturbador que resuena a lo largo de la historia: la respuesta institucional a su presunta desenmascaramiento. Después del parto público agonizante, la tradición dicta que fue inmediatamente capturada, arrastrada por las calles y apedreada hasta la muerte por la furiosa muchedumbre romana o ejecutada por decreto papal, su cuerpo enterrado en el mismo lugar donde su secreto explotó en el mundo. Su nombre no solo fue borrado, su existencia se convirtió en una palabra para una transgresión monstruosa, un aviso que resonó a través de los siglos contra cualquier desafío al orden patriarcal de la Iglesia. Pero el verdadero horror radica en el ritual subsiguiente, deliberado y escalofriante, instituido por la papalidad para prevenir cualquier recurrencia. Durante siglos después, tras la elección de un nuevo papa, se le hacía sentar en la infame asterisco sedia stercoraria asterisco, la silla agujereada. Antes de la entronización oficial, un cardenal alcanzaba a través de la abertura en el asiento para verificar físicamente el sexo del recién electo pontífice. El ritual culminaba con la proclamación «Duos testiculos habet et bene pendentes», que se traduce como «tiene 2 testículos y cuelgan bien». Esta examinación pública, humillante e increíblemente intrusiva, no fue meramente simbólica. Fue una consecuencia brutal y tangible del escándalo de la Papa Juana. Codificó en la tradición papal las extremas medidas que la Iglesia iría a tomar para asegurar que tal abominación nunca más infiltraría su oficina más alta. El hecho más perturbador no es solo la decepción o el parto, sino el terror institucional que desencadenó,
forzando a toda una línea de papas a someterse a un ritual denigrante, un recordatorio constante y grotesco de la mujer que habían tratado tan desesperadamente de borrar de la historia, y la profunda amenaza que representaba para su poder sagrado y exclusivamente masculino. La leyenda de la Papa Juana, ya sea completamente factual o una potente alegoría, nos fuerza a confrontar verdades incómodas sobre el poder, el género y la construcción de la historia. Revela las medidas extraordinarias a las que los individuos recurrirán para obtener conocimiento e influencia cuando se enfrentan a barreras sociales insuperables. Más profundamente, expone la fragilidad de las fachadas institucionales y la capacidad humana duradera para crear y borrar narrativas para adaptarse a una agenda predominante. Los esfuerzos desesperados de la Iglesia para suprimir la historia, desde la alteración de crónicas hasta la institución de rituales intrusivos, destacan no solo la amenaza percibida que planteaba, sino también las profundas ansiedades sobre el poder femenino en un dominio exclusivamente masculino. Sirve como un recordatorio impactante de que la historia no es una colección estática de hechos, sino una narrativa dinámica y a menudo disputada, moldeada por aquellos en el poder. Nos quedamos a considerar no solo la identidad de esta audaz mujer, sino las preguntas persistentes que su leyenda provoca. ¿Qué otras verdades han sido deliberadamente enterradas? ¿Cuántas otras historias han sido silenciadas para mantener un orden particular? ¿Y qué dice esto sobre la voluntad de la humanidad para creer, negar y reescribir su propio pasado cuando se enfrenta a una realidad demasiado escandalosa para aceptar? La historia de la Papa Juana es un testimonio del hecho de que incluso las historias más cuidadosamente construidas pueden albergar grietas, a través de las cuales las verdades más asombrosas y perturbadoras pueden eventualmente filtrarse. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.